no estamos reunidos con todos los hermanos aquí a causa de la pandemia que está asolando a todo el mundo, pero estamos unidos en espíritu, de ese espíritu que el Señor nos dio cuando recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. En estos días, los hermanos han estado tomando ese texto de 1 Pedro 2:9. Es un texto que me llamó muchísimamente la atención porque hace unos días atrás yo había estado mirando y lo había estado analizando y había hecho un efecto en mi corazón tan hermoso. Y dice que el Señor no nos sacó a su luz admirable. Dice, así el texto lo vamos a decir completo. Vosotros ahora sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. No nos sacó a una lucecita de una vela o de una lámpara, sino a su luz admirable. Y dice, pero ¿para qué? ¿Para qué nos salvó? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos... Y cuando pensamos en las virtudes, tantas virtudes que tiene nuestro Dios, pero podríamos decir unas poquitas. Para nosotros la principal es amor, es paciencia, es misericordia. Y para eso hemos sido salvados, para que al mundo, así como ya han pasado 104 años y esta iglesia ha estado abierta y predicando el Evangelio, quiere el Señor que en este tiempo nos dé fuerza para que sigamos anunciando las virtudes de nuestro Dios, que anunciemos de su amor, de su misericordia. Realmente es algo tan maravilloso cuando disfrutamos de su palabra y unidos, pero tristemente, por causa de lo que hemos dicho en esta pandemia, tenemos que estar separados. Pero quiere el Señor que nos esté bendiciendo y que no dejemos de predicar su palabra, así como lo han hecho tantos hermanos durante 104 años, que nosotros también no desperdiciemos ninguna oportunidad para hablar y predicar de su palabra. Que el Señor nos esté bendiciendo. Estamos llegando ya al final de esta conferencia. Y así que vamos a terminar orando y agradeciendo al Señor, porque Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solamente quiero leerle otro texto, unos pequeños textos, y con esto vamos a tener una oración. En Efesios 5:8 dice, en otros tiempos eran tinieblas, mas ahora soy luz. Y esa es la luz que nosotros tenemos que dar a nosotros, a todos los otros que están en tinieblas. Yo los animo para que no callemos, hermanos, que prediquemos la palabra en todo tiempo. En Colosenses 1:13 dice, nos ha librado de la potestad de la tiniebla y trasladado al reino de su amado Hijo. Que el Señor nos esté bendiciendo y que realmente podamos disfrutar escuchando la palabra de nuestro hermano. Vamos a terminar orando al Señor. Nuestro Dios y Padre, gracias, muchísimas gracias te damos porque durante tantos años se ha estado anunciando tu palabra en este lugar. Gracias, Señor, por esos hermanos que vinieron y fieles que tuvieron anunciando tu palabra a través de tantos años, que fueron ejemplos para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esta iglesia te pertenece a ti, porque tú la has ganado y la has comprado a precio de sangre. Te alabamos por esto, Señor, engrandecemos tu nombre y pedimos tu bendición, pedimos que tú realmente nos acompañes en estos tiempos tan difíciles, Señor. Te pedimos esto y alabamos tu nombre y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Oh amor de Dios, su inmensidad, el hombre no podría contar ni comprender la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Cuando el pecar entró al hogar de Adán y Eva en Edén, Dios le sacó, más prometió un Salvador también. Oh amor de Dios, brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable raudal, inagotable raudal. ¡Feliz cumpleaños, Iglesia! Si vieras tú lo que yo fui hace algún tiempo atrás, entonces sé lo que verás, un milagro de amor, que en dulce abrazo y me hizo ver quién soy. Solo un pobre pecador que por sola y pura gracia alcanzó salvación. Soy simplemente un pecador que alcanzó la salvación por su amor. Ahora sí yo vivo libre, pues su gracia me alcanzó. Ahora soy libre, yo vivo libre, respiro libre por su amor. Qué hermoso ver el gran amor que tuvo Dios por mí, muriendo en una cruenta cruz. Victoria Dios me dio. ¿Cómo decir que salvo soy por mi propio actuar? Estoy aquí, nada soy sin mi gran Salvador. Soy simplemente un pecador que alcanzó
Hola hermanos, ¿cómo están? Seguimos de festejo en estos 104 años en que la palabra de Dios llegó hacia Dianfunes. Y la verdad que es una bendición saber que ya no desconocemos acerca de la palabra de Dios, ya no desconocemos acerca del Evangelio, sino que hoy podemos disfrutar no solamente que llegó esa semilla que se sembró en aquel momento, sino que también hoy da su fruto y podemos saber que hemos conocido al Señor Jesucristo por el trabajo de aquellos hermanos que entregaron su tiempo, su vida y su vocación para transmitir el Evangelio. Así que ese es un motivo muy grande para celebrar, para saber que ha sido constante el crecimiento de la palabra de Dios y hoy podemos ver en nuestros alrededores muchos hermanos que son frutos de aquel trabajo misionero de aquel entonces. Les quería compartir en este momento un pasaje en Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice lo siguiente: Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El tema de la conferencia es la iglesia en el pensamiento de Dios. Sin lugar a dudas, Dios tuvo un propósito. Dios tiene también una proyección para la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y en Él se edifica y se fundamenta todo lo que nosotros hacemos y todo lo que somos. Estamos gozando de la unidad en el Espíritu y por medio de Cristo hoy disfrutamos haber entrado a la redención, a la eternidad y saber que somos bendecidos eternamente en aquellos lugares celestiales junto a Él. Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, que esta oportunidad está a cargo de Gustavo Cagiano. Gustavo Cagiano es anciano en la iglesia allí local en San Miguel del Monte. Gustavo también se encuentra a cargo de lo que es el Instituto Bíblico en la sede en San Miguel del Monte y trabaja en conjunto de la coordinación de eventos especiales de las iglesias de Buenos Aires. Y hoy nos va a compartir el tema que se llama Proyección de la Iglesia. Vamos a orar por él, vamos a orar por la palabra de Dios y por nuestros corazones para que el Señor edifique nuestros corazones a través de su palabra. Padre, te agradecemos en este momento por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, porque ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos personas lejanas. Y todo se debe a la obra de Cristo. Se debe también a que tú usaste siervos y pensando en la proyección de la iglesia está esperando al Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, en aquella espera que estamos llevando adelante, Señor, pensamos en nuestra misión, que es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, queremos predicar el Evangelio, queremos ser hijos obedientes, queremos cumplir esa gran comisión, el mandato que tú nos has dado, y te pedimos que como iglesia podamos proyectarnos para hacer tu voluntad, que podamos, Señor, vivir a Cristo en nuestras vidas y compartir a Cristo por medio de nuestras vidas, a aquel que es nuestro Salvador. Dejamos a Gustavo en tus manos, Señor, y dejamos también nuestros corazones para que tú los edifiques. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones, hermanos, en estos 104 años que cumple el testimonio allí la iglesia local en Dianfunes, y también a sus ancianos, Hernán Quero y Martín Olmos, para que el Señor les esté bendiciendo en nuestra oración y también guiando en la obra que están desarrollando allí en esa preciosa ciudad. Siempre es muy escuchada y oramos por ustedes a través de Aníbal, siempre estamos recibiendo noticias de ese lugar, además por tener una sede allí en la posta de los Algarrobos del Instituto Müller, a los que varios hemos ido y es de tanta bendición y sabemos que es propiedad allí de la iglesia que gentilmente y para bendición del pueblo de Dios han cedido. Estamos siempre en contacto y orando por ustedes, así que muchas bendiciones y estoy muy complacido de que me hayan convocado para poder compartir la palabra de Dios con ustedes
en estas conferencias por el aniversario. Vamos a compartir en esta ocasión en el libro o en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 10, dice así la palabra de Dios: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Todos los pasajes anteriores a este vienen hablando acerca de lo que es ahora la iglesia de Dios. Esta carta de Primera de Pedro, ustedes saben, ha sido escrita por Pedro a los judíos en la dispersión, a los creyentes que habían sido expulsados de Jerusalén, que habían tenido que salir de Jerusalén por causa de la persecución de los primeros años, de los primeros tiempos, y que estaban dispersos, por eso la palabra dispersión, a través de todos los pueblos. Habían salido para diferentes lugares y cada uno de ellos que había salido había ido predicando el Evangelio. Aquí en el versículo 10 hace un contraste muy notorio, una descripción objetiva de los salvos. Y va a decir básicamente dos cosas. Vosotros, y hablándole ayer a la dispersión, pero es por extensión a toda la iglesia, porque está hablándoles como a la iglesia, la dispersión, pero los salvos, los que forman parte de la iglesia, dice: vosotros, o sea, nosotros no éramos pueblo de Dios y no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. El pueblo de Dios era aquello que el Señor tenía en su mente aún antes de crearnos. Y la misericordia de Dios estaba lista, estaba presta para ser aplicada a nosotros, pero había una barrera que impedía que esa misericordia de Dios se pudiera aplicar, que precisamente era o es la justicia de Dios. Dios está listo para aplicar la misericordia, quería aplicar la misericordia al hombre, pero la justicia de Dios lo impedía, porque Dios es tanto misericordioso como justo, y no podía dejar el pecado sin su justo castigo, porque no era justo. Ahora hace un contraste y esta descripción no queda ahí, sino que dice: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. O sea, hace una descripción de nosotros los salvos y nos dice: ustedes no eran pueblo de Dios y no habían alcanzado la misericordia, pero ahora son pueblo de Dios y han alcanzado la misericordia. Nosotros sabemos que esta misericordia pudo ser aplicada a nuestras vidas porque la justicia de Dios fue aplicada sobre Jesucristo en la cruz del Calvario. La ira por el pecado, el justo castigo por el pecado fue aplicado todo sobre nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Por lo cual la justicia de Dios fue satisfecha y ahora quedó liberada para que nosotros podamos ser receptores, pueda ser aplicada la misericordia de Dios sobre nosotros. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos, dicen los primeros versículos de esta epístola, sobre los elegidos para ser aplicado allí la salvación. Aquellos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y entonces Dios aplica su misericordia sobre nosotros. Pero este pasaje está haciendo referencia especialmente, lo repite luego Pablo en la epístola a los Romanos, pero está haciendo referencia a Oseas en el capítulo 1. Podemos buscar allí en nuestras Biblias, Oseas, en el capítulo 1, y en el versículos 1 al 9. Ustedes saben que Oseas fue un profeta de Dios, un profeta muy particular al que Dios le pidió que se casara con una ramera, que tuviera hijos con ella. Iba a representar a través del profeta Oseas lo que estaba sucediendo con Dios e Israel. Cómo Israel se había prostituido y Dios, ese esposo amante, estaba esperándole y queriéndola restaurar, pero no era posible porque se había ido con sus amantes. Y Oseas va a ser un profeta de Dios y no solo va a profetizar y a traer la palabra de Dios en forma verbal, sino también con lo que acontecía en su vida. Y en el capítulo 1, versículos 1 al 9, va a decir la palabra de Dios, 1 al 9 de Oseas, dice:
Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, Oseas, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella, la esposa de Oseas, la prostituta que él había tomado por esposa por mandato de Jehová, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni con jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió de nuevo y dio a luz un hijo, y le dijo Dios: ponle por nombre Lo-Ammi, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Estos nombres son muy significativos. El nombre Lo-Ruama significa aquí que no es compadecida, no compadecida. Y el nombre que figura aquí para su hijo, para su tercer hijo, su último, Lo-Ammi, significa no pueblo mío. Estaba allí mostrando Jehová a través de Oseas, a través de los hijos, de los nombres de los hijos, que siempre tenían un significado, un porqué. Hoy nosotros le ponemos nombres porque nos gustan o porque están de moda, y a algunos creyentes les ponemos, ¿no es cierto?, nombres bíblicos que tienen un significado, pero rara vez buscamos el significado y le damos una significancia a ese nombre. En la antigüedad el nombre tenía mucho que ver y significaba lo que iba a ser ese hijo, o lo que estaba sucediendo a los padres, o lo que estaba sucediendo al pueblo de Israel. Y aquí sucede esto, y dice Lo-Ruama y Lo-Ammi. Lo-Ruama, no compadecida; Lo-Ammi, no pueblo mío, sé porque yo ya los he desechado. Y dice aquí, ponle por nombre, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. ¿Recuerdan el pasaje que estamos estudiando? Vosotros que no eran mi pueblo, y vosotros sobre los que no había misericordia. Está haciendo referencia a este pasaje porque le está hablando a la dispersión. Pero luego aquí en el versículo, continúa el pasaje, versículo 10 hasta el versículo 1 del capítulo 2, dice: con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde le fue dicho: vosotros no sois mi pueblo, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Decid a vuestros hermanos Ammi, y a vuestras hermanas Ruama. Ya no era más Lo-Ruami, Lo-Ruama o Lo-Ammi, que significaba no compadecida o no pueblo mío, sino que ahora es Ammi y Ruama. ¿Qué quería decir? Ammi, pueblo mío; Ruama, compadecida. Está haciendo referencia entonces el pasaje de Primera de Pedro en el capítulo 2 y en el versículo 10 a este pasaje. Ustedes que no eran, porque los había desechado por el pecado, por la desobediencia, por la fornicación tras los ídolos, por estar alejados de Dios, fueron desechados. Israel, ya no me compadeceré, ya no serás mi pueblo. Ahora son colocados, y dice, no por arco, no por espada. No van a ser colocados de nuevo ahora en una posición de pueblo mío y de haber alcanzado misericordia por medio de batallas, sino que iban a ser por medio de la sangre de Jesucristo. Y nosotros estamos en esta posición ahora. No éramos pueblo, no podíamos alcanzar misericordia antes, pero ahora sí. Somos pueblo de Dios,
y hemos alcanzado misericordia por medio de la sangre de Jesucristo que ha sido derramada por nosotros. Efesios capítulo 2, versículo 14, nos dice así, podemos buscarlo, 2:14, porque Él es nuestra paz, hablando de Jesucristo, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz, y a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué dice acá en Efesios? De ambos pueblos hizo uno. A los que estábamos lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, pero que sin embargo estaban separados de Dios. Los que estábamos lejos, los gentiles, no alcanzábamos misericordia. Pero Oseas dice que los que estaban cerca tampoco, porque también habían pecado y se habían prostituido y se habían separado de Dios. Romanos capítulo 3, es muy claro también el pasaje. ¿Cuántas veces leemos Romanos, no es cierto?, para predicar el Evangelio? Pero aquí en versículo 21 al versículo 26 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que en Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fíjense este pasaje, ¿no es cierto? La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, justificados por medio de la gracia de Dios gratuitamente. Ahora es interesante porque esta salvación que a nosotros nos lleva gratuitamente no es gratis. No fue gratis alcanzar la misericordia para nosotros. A nosotros se nos ofrece gratuitamente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Pero para poder ser ofrecida esa salvación gratuitamente a nosotros hubo que pagarla, no era gratis. Alguien tuvo que padecer la consecuencia, el pago de los pecados. Porque dice, por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos todos separados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por gracia, pero dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros estábamos separados, sabemos, de Dios. No éramos pueblo de Dios. No podíamos alcanzar misericordia. Pero gratuitamente, por la gracia de Dios, se nos ofrece la salvación. Una salvación que no es gratis, que es sumamente costosa, que solamente podía ser satisfecha esa justicia de Dios estando separado de la gloria de Dios, destituido de la gloria de Dios por siempre, pero que hemos sido hechos justificados gratuitamente por medio de la sangre de Cristo, por medio de la redención de Cristo que se efectuó allí en la cruz. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Tenemos entonces acá, ¿dónde estábamos? Sin Cristo. Lo que éramos, perdidos, sin esperanza. No éramos pueblo de Dios. No podíamos alcanzar la misericordia de Dios. La misericordia de Dios que estaba lista para ser aplicada, pero al no haber justo ni aun uno, no podía ser aplicada sobre nosotros porque la justicia de Dios lo impedía. El pecado debía tener su justo castigo. Lo que éramos, sin Cristo, alejados de Dios, separados de Dios. No éramos pueblo y no misericordia sobre nosotros. Pero ¿dónde estamos ahora? Estábamos en Cristo. ¿Dónde estamos? En Cristo. Estamos en Cristo Jesús. ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios, que hemos alcanzado la misericordia. Ahora, sí pueblo de Dios, sí misericordia.
¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Porque la salvación de Cristo se aplicó sobre nosotros. La justicia de Dios por la fe en Jesucristo aplicada sobre nosotros. Pero no queda ahí esto. ¿Dónde estaremos? ¿Qué seremos? ¿Dónde estaremos? Con Cristo, por siempre. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Versa allí en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. ¿Qué iba a ser el aliento? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos transformados juntamente con ellos y así estaremos con Cristo en las nubes y así estaremos para siempre con Cristo. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuál era el aliento para la iglesia primitiva? ¿Cuál es el aliento para nosotros? Que estaremos con Cristo físicamente para siempre. Que los que hayan muerto en Cristo, que los que hayan dormido, pero habiendo aceptado a Cristo como su Salvador, están allí a la espera de ser resucitados. Su alma está ya con Cristo, porque en el momento de morir pasamos a la presencia de Dios en forma inmediata y en forma consciente. Y estamos, los que mueren en Cristo, en forma consciente, ya disfrutando de Cristo. Decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El morir, dice, es para mí muchísimo mejor. Muchísimo mejor que estar ahora, que estar vivos aquí, porque es un estadio superador. El primer estadio es aquí, en la tierra, con Cristo. Somos felices, tenemos esperanza, sabemos que Cristo va a venir a buscarnos y que estaremos por siempre con Él. Pero padecemos nuestra carne. No hemos sido liberados de la carne, no hemos sido liberados de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma, que batallan contra nuestro espíritu. El segundo estadio es ya muertos en Cristo, sin cuerpo físico, porque queda aquí, todavía no hemos resucitado, pero nuestra alma con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. A veces escuchamos, ¿no es cierto? Es muy común escuchar. Hoy por la mañana, mientras tomaba un café, escuché a un señor que le preguntaba por la madre a una vecina que estaba allí al lado. Dice, mi mamá falleció el año pasado, a los 99 años. Y la expresión, pobrecita. Pobrecita. Claro, si murió sin Cristo, yo no la conozco, esa señora, pobrecita. Sufrirá el castigo eterno por toda la eternidad. Pero a veces escuchamos decir eso ante la muerte de un creyente, pobrecito. Y en realidad no es ningún pobrecito, bendecido. Porque está ahora en un lugar mejor, está mejor que estar pasando los sufrimientos de la carne, está en la presencia de Cristo. Pobrecitos los deudos. Pobrecitos los que quedan sufriendo por la partida y porque momentáneamente no le verán. El sentimiento que nos queda cuando parte un ser querido de pena, de tristeza. Aún el Señor Jesucristo ante la tumba de Lázaro lloró. No porque no supiera dónde estaba Lázaro, porque Él aún sabía que iba ahí para resucitar a Lázaro, sino por la tristeza que da ver un ser que ha partido, un ser amado, y aún por la tristeza que da ver allí a sus hermanas llorar, a los amigos llorar ante la tumba, y Jesús lloró. Da tristeza, pero esa tristeza es por nosotros, no es por el que partió, porque el que partió con Cristo está muchísimo mejor. Pero el tercer estadio, que nuestra esperanza eterna, es cuando Cristo viene y resucita a los muertos en Cristo, y si nosotros, y ojalá sea así, aún vivimos cuando Cristo viene y somos transformados, es el estadio supremo, donde ahora estamos con Cristo, pero también con cuerpo, ya glorificado, ya liberados del pecado, ya no un cuerpo con deseos pecaminosos, con deseos de la carne, sino ya liberados. Y esa esperanza es la que tenemos, la esperanza eterna. Primera de Pedro, capítulo 1, allí nomás, en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo tenemos esa esperanza que es cierta, que es verdadera. ¿Y cómo fue? Según su grande misericordia, que ahora se pudo aplicar sobre nosotros. Antes no misericordia, ahora sí misericordia sobre nosotros. ¿Por qué? Por Jesucristo.
Pero no solo eso, no solo dice de que tenemos allí una esperanza viva, y esa esperanza viva es que Cristo viene y que nos va a venir a buscar, sino que también dice para, y fíjense aquí hay 4 paras, ¿no? Para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. ¿Qué será esa herencia? Incontaminada e inmarcesible. O sea, una herencia que no se puede corromper, no se descompone, no se altera, incontaminada, no se puede contaminar, e inmarcesible, no cambia. Es una esperanza cierta, sólida, en Cristo. Pero ¿cuál es esa esperanza? ¿Dónde está esa esperanza? Dice, reservada en los cielos para nosotros. O sea, ¿dónde estaremos? Con Cristo, con una esperanza viva, con una herencia incorruptible. Hemos resucitado, nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible. Pero también dice allí, para alcanzar salvación a vosotros, que sois guardados, versículo 5 del capítulo 1 de Primera de Pedro, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, para alcanzar salvación al final. La salvación materializada. Somos salvos posicionalmente, pero aún no han sido lanzados al lago de fuego el diablo, sus ángeles, la muerte y todos los que no han sido inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 20 te dice, fueron los muertos juzgados, vi muertos grandes y pequeños delante de él, gran trono blanco. Y los muertos fueron juzgados según sus obras. Se abrieron los libros y fueron juzgados según sus obras. Todas las obras que están colocadas, que están registradas en nuestra mente, estarán allí delante de Dios. Y dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, porque por las obras nadie puede ser salvo. Y aquellos, en aquel momento, se materializará nuestra salvación. Nosotros somos salvos de esa condenación. Claro que antes ya habremos sido unidos con Cristo y esa salvación se materializará en el día del arrebatamiento porque estaremos para siempre con Cristo. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, la esperanza. Pero dice acá, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En ese momento donde se va a manifestar, donde van a ser lanzados al lago de fuego los que no han aceptado a Cristo, al infierno, se va a ver allí manifestada lo reluciente de nuestra salvación, nosotros allí con Cristo por la eternidad. Pero también dice un cuarto para qué, y dice allí, versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, ¿qué cosa? Vuestra fe, que es más preciosa que el oro, sea hallada una vez que ha sido sometido a prueba en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Esta fe verdadera, probada con fuego en el tribunal de Cristo, sea hallada en alabanza, gloria y honra para nuestro Señor. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Cuando estemos con Jesucristo, nuestra fe será probada, nuestras obras serán probadas. Y lo que haya sido construido en madera, heno y hojarasca se quemará y sufrirá pérdida, aunque no perderemos la salvación, el tal será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra. Pero el que ha construido con oro, plata y piedras preciosas será purificada y relucirá. Y allí obtendremos los galardones, obtendremos la premiación de Cristo, que servirán para alabanza, gloria y honra de nuestro Señor. Cuando vemos la adoración celestial, allí en Apocalipsis capítulo 4, capítulo 5, la adoración al Padre, la adoración al Hijo, y a través de todo el Apocalipsis vemos por lo menos 5 momentos en los que los ancianos, la iglesia se postra a adorar, echa sus coronas delante de los pies, a los pies de Cristo, en adoración. ¿Qué es? Son las coronas obtenidas a través de la fe probada, de la fe genuina, verdadera, que hace obras en el Señor, que permite que el Espíritu Santo nos utilice para hacer la obra que Él tiene preparado de antemano.
Y esas obras serán halladas en alabanza, gloria y honra delante de Jesucristo. Ahora, ¿dónde estábamos sin Cristo? No éramos pueblo de Dios y no podíamos alcanzar misericordia. ¿Dónde estamos? En Cristo. Ahora estamos en Cristo, ya no estamos sin Cristo. Estamos en Cristo. Hemos alcanzado la misericordia y somos el pueblo de Dios por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz y habiendo aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal. Pero ¿dónde estaremos? Con Cristo, en forma física, en forma visual. Podremos contemplar al Señor Jesucristo por la eternidad. Para siempre con Él estaremos salvos. Ahora, ante esta realidad, nos sigue diciendo algo aquí el apóstol Pedro. Dice, vosotros, a ustedes les digo, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, a ustedes que están ahora, estaban alejados de Dios, pero ahora están en Cristo. A ustedes les digo, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, dos cosas. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, a ustedes, dice el apóstol Pedro, que no eras pueblo y no habías alcanzado misericordia, que ahora sos pueblo y habéis alcanzado misericordia por Cristo, les ruego, hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en esta tierra, somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Dos cosas, que os abstengáis de los deseos de la carne. Los deseos de la carne están en nosotros. Tener deseos de la carne no es pecado, es natural. El problema es cómo satisfacemos nosotros esos deseos. Si los satisfacemos pecaminosamente fuera de los parámetros divinos o si los satisfacemos dentro de los parámetros divinos. Si nosotros deseamos tener bienes y trabajamos honestamente sin dejar de servir al Señor y obtenemos bienes, está bien, estamos satisfaciendo deseos que tenemos, pero no es pecado. Si lo hacemos mediante el robo o la estafa, es pecado. Entonces te dice, abstengáis de los deseos de la carne. Que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma, que quieren ir contra el alma. Pero también te dice, mantengáis buena vuestra manera de vivir. Y te dice para con quién. Claro, cuando nosotros estamos en la congregación, cuando estamos en nuestro hogar, que es un hogar cristiano, es difícil no mantener buena la manera de vivir, porque enseguida somos corregidos, ¿no es cierto? Decimos algo inconveniente y nuestros hijos dicen, papá. O decimos algo, ni que hablar en la congregación, hermano, o sea, no piense así, no diga esto, no está bueno, eso no es de bendición. Pero acá dice que mantengamos buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen al Señor. Para que en lo que murmuran de vosotros, en lo que nos menosprecian muchas veces como de malhechores, como que fuera algo malo, terminen glorificando a Dios. Nuestro testimonio, dice acá, nos abstenemos por dentro de los deseos de la carne, pero también manifestamos una buena manera de vivir. Por supuesto que en nuestro hogar, por supuesto que en la congregación, pero acá exhorta el apóstol Pedro, delante de los gentiles, delante de los que no conocen a Dios, para que viendo nuestra manera de vivir, entiendan lo que significa estar en Cristo. La palabra de Dios dice de que la palabra de Dios se ha de discernir espiritualmente y que el hombre natural, el que no conoce a Dios, toma la palabra de Dios por locura. Es locura para los inconversos lo que dicen, algunas cosas que dicen la palabra de Dios. Ustedes fíjense, una relación de santidad en un noviazgo. Es una locura para los inconversos. Es la obra de Dios para los creyentes, pero para los inconversos es una locura incomprensible hoy. Ni que hablar con otros preceptos bíblicos. Entonces no la pueden entender. Pero ¿qué pueden ver de la palabra de Dios? Pueden ver el resultado, pueden ver el fruto. Yo digo que tengo a Cristo, ¿cómo me comporto? ¿Cómo vivo?
Ellos no pueden entender que sea bueno lo que dice la palabra de Dios. Pero si lo ven en mi vida y ven que mi vida es buena y que mi hogar está bien y que mis hijos están bien y que yo soy honesto en el trabajo y que soy un buen trabajador, que no emito certificados para faltar sabiendo que es falso y tengo una buena reputación, ellos miran y dicen, bueno, la verdad que ser cristiano es bueno. No porque lo comprendan en la palabra de Dios, sino porque lo ven en nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, hermanos, les ruego que os abstengáis de los deseos de la carne, pero que también que mantengan buena vuestra manera de vivir delante de los inconversos, delante de las personas que no conocen al Señor, porque es la forma en la que van a conocer al Señor. Qué desafío tan grande que tenemos, ¿no es cierto? Entender de que no éramos pueblo y no había misericordia sobre nosotros, pero por Cristo, por la sangre de Jesucristo, ahora somos pueblo de Dios y hemos alcanzado misericordia. Estábamos sin Cristo, estamos en Cristo, estaremos con Cristo por la eternidad. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Pongamos nuestro objetivo en el día en el que el Señor nos viene a buscar, para que nos encuentre con obras dignas de presentarnos delante de Él. ¿Cómo estamos, hermanos, en nuestro andar diario? ¿Cómo estamos en nuestro corazón? ¿Cómo estamos en nuestra mente? ¿Cómo estamos con nuestra familia? ¿Cómo estamos en el trabajo? Mantengamos buena nuestra manera de vivir y glorifiquemos a Dios por medio de nuestra vida, en obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Si verdaderamente tenemos fe, obramos para Dios, es una consecuencia. La salvación no es por obras, es por fe. Pero la fe verdadera, la fe genuina, hace obras. Se comporta como un hijo de Dios dignos. Somos por Cristo, somos lo que somos por Cristo. Somos salvos por Cristo, tenemos la esperanza eterna por Cristo, somos por Cristo. Entonces, vivamos por Cristo, vivamos para Cristo. Si somos por Cristo, vivamos por Cristo también. Hermanos, les vuelvo a saludar. El Señor bendiga su palabra y realmente la prospere en nuestros corazones. Les envío un saludo muy afectuoso desde aquí, desde la iglesia en San Miguel del Monte. El Señor les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Bueno, gracias a Dios ya hemos escuchado todos estos días la palabra de Dios. Hemos podido festejar nuestros 104 años de la palabra de Dios aquí en Dianfunes. Ahora vamos a compartir un tiempo de oración junto con Hernán. Pero antes de orar, quería que termináramos estos festejos del aniversario con un versículo que está anterior a lo que los hermanos han venido exponiendo en estos días. Y en 1 Pedro capítulo 1 versículo 25 dice: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Este es nuestro deseo, que nuestra iglesia pueda seguir siempre en el camino de la verdad, que nos pueda hallar firme hasta que Él nos venga a buscar, y vamos a tener un momento de oración. Oremos. Padre Celestial, nuestro Dios que estás en los cielos, Padre, llegamos a tu presencia. Padre, cómo no darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu compañía en estos 104 años de parte tuya con nuestra iglesia. Padre, gracias porque a lo largo de todo este tiempo tú has estado al lado nuestro. Padre, te queremos agradecer porque tú nos has permitido en este año, un año atípico a los festejos que siempre solíamos hacer. Tú nos has permitido utilizar otros medios para estar, aunque sea a la distancia, con otros hermanos, pero principalmente poder escuchar la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por los hermanos que han estado enseñando tu palabra en estos días. Te pedimos la bendición en cada uno de ellos. Padre, y pedirte y darte las gracias porque tú nos bendigas. A partir de hoy domingo, vamos a empezar a caminar para ir a los 105 años, Padre. Ojalá tú nos vengas a buscar antes de que sea un festejo más, Señor, pero mientras estamos aquí en la tierra, Señor, te pedimos como iglesia
iglesia, que tú nos bendigas, Señor, a poder comprender cuáles son tus planes, que nos pueda hallar fieles, Señor, poder comprender y poder ser cada uno en su actividad, Señor, estar trabajando en la obra tuya. Padre, te pedimos por este año que va a empezar, que no tan solo veamos la iglesia puertas adentro, sino, Señor, que seamos una iglesia evangelizadora, que podamos mirar para afuera las necesidades que tienen otras personas, Señor, y principalmente poder llevarle al camino de la salvación. Padre, utilízanos a cada uno, te pedimos por las personas mayores, los jóvenes, los adolescentes, por los matrimonios, que tú nos utilices, Señor, en lo poco o en lo mucho tú nos puedas hallar fiel. Padre, gracias por tu fidelidad, gracias por tu compañía, gracias por tu amor. Señor, y en este tiempo también de festejo, no nos queremos olvidar de aquellos hermanos que hoy están sufriendo algún tipo de enfermedad, Señor. Te pedimos tu misericordia, tu amor y gracias, porque sabemos que tú estás con cada uno de ellos. Padre, clamarte también por los hermanos que hoy no están, que tú les bendigas, Señor, y si es tu voluntad nos puedas traer el redil. Señor, te agradecemos y te damos la más rica de tus bendiciones, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén, Señor. Padre, continuamos en tu presencia, cómo no agradecerte, cómo no alabarte por este tiempo tan precioso que hoy nos permites disfrutar. Gracias porque hoy podemos pararnos en este punto, mirar hacia atrás y simplemente alabarte, engrandecerte por tu fidelidad, por tu gracia sobre nuestras vidas, sobre aquellos que nos precedieron y de quienes hemos recibido hoy la posta como iglesia para poder seguir cumpliendo tu propósito tan inmenso, Señor, para con el ser humano, para con tu iglesia en este mundo, Señor. Señor, no somos nada, tú siempre te acuerdas, Señor, de que somos polvo y lo reconocemos delante de ti, pero tú nos has comprado, nos has salvado, nos has limpiado, Señor, y estamos esperando, como decía Martín, que nuestro Señor venga por nosotros a buscarnos como esa esposa amada, prometida, Señor. Le estamos esperando, Señor, pero en el mientras tanto, Señor, ayúdanos a poder serte fieles, a poder atesorar no solamente en nuestros corazones tu palabra, sino poder ponerla por obra, Señor. Gracias por lo que hemos podido estar meditando en estos días, por cada hermano que ha dispuesto de su tiempo, de su esfuerzo, Señor, para poder transmitirnos tu palabra, Señor. Gracias porque en esta carta que escribiera el apóstol Pedro, a hermanos que estaban pasando por circunstancias difíciles, para animarles y para guiarles, hoy la podemos recibir, Señor, también en circunstancias difíciles para muchos y como iglesia, circunstancias muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a vivir, Señor. Pero queremos que tú nos alientes, que nos fortalezcas a través de tu palabra, como también termina el apóstol diciendo: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna Él mismo, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, si es necesario, Él mismo os afirme, fortalezca, establezca, y Señor, a ti sea toda la gloria, la honra y el honor por todos los siglos de los siglos, Señor, que realmente en cada una de nuestras vidas y en todo tu cuerpo como iglesia, Señor, podamos glorificarte, podamos mostrarte al mundo, Señor, podamos ser testimonios vivientes de la gracia inmensa que has tenido por cada uno de nosotros, Señor, en un tiempo en que el mundo te necesita más que nunca, Señor. Señor, nos postramos delante de ti, clamamos por tu iglesia, Señor, clamamos por cada una de nuestras vidas, de nuestra familia, Señor, que tú nos sostengas en tu misericordia, en tu gracia infinita, Señor. Te alabamos de lo profundo de nuestro corazón, te damos la gloria y las gracias y lo hacemos en el nombre precioso del Señor Jesús.